Compañeras, compañeros, trabajadores de la educación, es un placer estar nuevamente con ustedes. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión abordaré el tema de permisos económicos o licencias con goce de sueldo. ¿A cuántos permisos económicos tengo derecho? ¿Y cuál es la denominación correcta? ¿Permiso económico o licencia con goce de sueldo? Antes de entrar en temas, sí quiero hacer una precisión. En este mundo globalizado de la información, un video que se haga en cualquier rincón del mundo puede tener un impacto local, nacional, internacional, y es por ello de que debemos ser muy responsables en la manera en la que compartimos la información y transmitimos la información. En función de ello, este video está dirigido a los trabajadores del estado de Veracruz, y aunque la ley en el país es de observancia nacional, hay que entender que hay jerarquía en la ley y que además cada entidad federativa, cada estado de nuestro país, tiene esta famosa armonización de las leyes federales, pero también tiene sus propias leyes, sus propias normativas, y es importante que nos acerquemos a conocerlas. Reitero, este video está dirigido a las trabajadoras y a los trabajadores del estado de Veracruz y que están en el ámbito educativo. Es decir, que trabajamos para la Secretaría de Educación de Veracruz. Dicho lo anterior y hablando precisamente de esta jerarquización de las leyes, observemos la siguiente tabla. Tenemos normativas federales que usualmente son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y tenemos normativas estatales que son publicadas en esto que se denomina Gaceta Oficial del Estado. Hablando de las normativas federales, nuestro máximo órgano de gobierno, hablando del aspecto normativo, de legislación, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente también podemos hablar de los tratados internacionales a los que México esté suscrito. Sin embargo, hay que aclarar que si algún acuerdo internacional, el derecho que está defendiendo está por abajo de los derechos que garantiza nuestra constitución política, pues entonces nuestra constitución está por encima de esos acuerdos internacionales. En el caso contrario, bueno, los acuerdos internacionales pueden ser llamados siempre y cuando México esté suscrito a los mismos. Hablando de el ámbito educativo, bueno, el artículo tercero constitucional nos habla del derecho a la educación. Abajo de esta constitución, pues tenemos lo que se denomina como leyes reglamentarias, leyes secundarias, leyes complementarias. En el caso del artículo tercero constitucional, una de sus leyes secundarias es la Ley General de Educación. Abajo de estas normativas tenemos los acuerdos secretariales, como por ejemplo el acuerdo secretarial 140822. Es un acuerdo por el cual se emitió el plan y programa de estudio. Y abajo todavía de estos acuerdos secretariales, hablando de jerarquía de la ley, tenemos reglamentos, manuales, lineamientos, protocolos. Y ojo, dije que esto es en el orden federal, porque en el orden estatal también existe una constitución política, en el caso de Veracruz, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta misma, en su artículo 10, habla del derecho a la educación, pero también tenemos una ley 247, que es nuestra ley particular del estado de Veracruz de la educación. Tenemos otro ejemplo de ley para hablar de desagregados de la ley, una ley 303 de prevención y atención del acoso escolar para el estado de Veracruz. Y tenemos protocolos para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, el maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos del estado de Veracruz. Como pueden observar, hay una muy amplia gama de leyes y de órdenes de aplicación de la ley. No voy a entrar en temas más profundos, pero es importante conocer esta jerarquización porque de manera general la ley se aplica de arriba hacia abajo, pero se castiga de abajo hacia arriba. Un abogado nos podrá, un especialista en este tema, nos podrá precisar con mayor claridad todo esto, pero de manera general es así. Se aplica de arriba hacia abajo, se castiga de abajo hacia arriba. En el caso del ejemplo que estamos viendo, aunque hay normativas que atienden el acoso escolar a nivel nacional, Veracruz tiene sus propias normativas, tiene su propia legislación y primero se atiende lo que en el estado está vigente.
Con este ejemplo, bueno, pues en la educación, en lo que nosotros nos desempeñamos como trabajadores de la educación, nuestra función está regida por el tercero constitucional. Sin embargo, nuestra relación obrero-patronal se rige por otro artículo también constitucional. En cuanto a la normativa laboral de la educación en México, bueno, tenemos el 123 constitucional, pero de manera específica nos regimos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Abajo está el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, y en otro nivel inferior tenemos los acuerdos secretariales número 96, 97 y 98, que corresponden a educación primaria, secundarias técnicas y secundarias, y estos acuerdos secretariales dictan la organización y funcionamiento de estos niveles educativos. Hay otros tipos de manuales de acuerdos para el resto de los niveles educativos, y aún así, todavía hacia abajo, si seguimos analizando y buscando, encontraremos manuales de organización, lineamientos de función y demás. Nos vamos a centrar en el reglamento de las condiciones generales de trabajo para hablar del tema, los permisos económicos y las licencias con goce de sueldo, pero primero aclaremos qué son permisos o licencias. Para ello, revisemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En el capítulo 4, el artículo 43, nos dice que son obligaciones de los titulares, es decir, de los patrones, a que se refiere el artículo primero de esta ley, conceder licencias a sus trabajadores. El término permiso, como tal, no existe legalmente hablando. De entrada, rompamos ese uso y costumbre, ese mal uso y costumbre. No existen los permisos económicos en términos de la ley. Eso es algo que tiene más que ver con usos y costumbres y con las problemáticas de nuestro idioma o lengua. Licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las condiciones generales de trabajo en los siguientes casos. Ojo, ya la Ley Federal de Trabajo nos está diciendo que el reglamento de las condiciones generales de trabajo nos va a decir cómo se nos van a otorgar estas licencias. La Ley Federal de Trabajo nos dice que tenemos derecho a ellas. ¿Cuáles son? Tenemos licencia para el desempeño de comisiones sindicales. Tenemos licencia para cuando seamos promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones en una dependencia diferente, es decir, a lo mejor un desempeño como funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos derecho a desempeñar cargos de elección popular. Tenemos derecho a licencias cuando sufrimos de enfermedades no profesionales en los términos del artículo 111 de esta ley, que son las licencias médicas. Y tenemos derecho a licencias por razones de carácter personal del trabajador. Pero observen que no nos dice cuáles son las características de estas licencias, no nos dice de cuántos son estas licencias, ni nos dice en qué forma se nos van a otorgar. Dice que tenemos que revisar el reglamento de las condiciones generales de trabajo para tener detalle de cómo se nos van a otorgar. Entonces, brinquémonos rápidamente al reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, porque cada dependencia tiene su propio reglamento de las condiciones generales de trabajo. Nos vamos hasta el capítulo 10, que habla precisamente de las licencias, y el artículo 50 nos dice que las licencias a que se refiere este ordenamiento serán de dos clases, sin goce de sueldo y con goce de sueldo. Es decir, nos iremos sin cobrar nuestra quincena o nos iremos cobrando nuestra quincena. Y una vez más hago hincapié en que no dice permisos económicos. Lo correcto es licencia con goce de sueldo. Muy bien, pasemos al siguiente artículo. Y aquí tenemos el artículo 51 y el artículo 52. El artículo 51 consta de dos fracciones y nos habla de las licencias sin goce de sueldo. La fracción 1 indica que serán para el desempeño de puestos de confianza, de elección popular y todas aquellas comisiones tanto oficiales federales
como sindicales. Tenemos derecho a ellas. La fracción 2 nos dice que podemos solicitar licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares, es decir, no tengo que dar mayor explicación al patrón, más que decir que requiero la licencia. Solamente no debo de tener nota desfavorable en mi expediente. Ahora, ¿cuántos días? Bueno, si tengo un año de servicio, lo máximo que me van a dar de este tipo de licencia son 30 días. Si tengo de 1 a 5 años de servicio, serán 90. Y si tengo más de 5 años de servicio, serán 180 días. Observen, no se emocionen, que se van a ir sin cobrar. No tendrán derecho a cobrar su quincena. Por otra parte, el artículo 52, que tiene 3 fracciones, sí son licencias con goce de sueldo. Es decir, no nos presentaremos a cumplir con nuestras funciones, pero nos seguirán pagando. ¿Cuáles son esos tipos de licencias? Bueno, la 1 por enfermedades no profesionales, las que nos otorgan nuestro servicio médico, nuestra seguridad social. Estas también tienen tabuladores. Cuando tenemos 6 meses de servicio, es decir, recuerden que hasta que tenemos 6 meses de servicio, una semana y un día, tenemos ya todos los derechos que están garantizados. Antes de eso todavía no somos base. Cuando ya somos base a los 6 meses, tenemos derecho a 15 días de licencia y se nos va a pagar el 100% de nuestro salario. Si pasamos de esos 15 días de licencias médicas, nos van a dar otros 15, pero ya nada más nos van a pagar el 50%. Para aquellos compañeros que de momento les llega la sorpresa de que, cobros indebidos y me están descontando, ¿por qué? Porque presentaste licencias médicas de más en función de la antigüedad que tienes. Y si seguimos excediendo el número de licencias médicas, nos van a dar otro lapso de tiempo, otros 30 días de licencia, pero ya no nos van a pagar. Y esto es sin que perdamos el trabajo. Ahora, ¿cuál es la fecha en la que se miden estos meses del día que entramos al servicio? Es decir, no es ni por ciclo escolar, ni es por año fiscal. Yo entré al servicio un 16 de septiembre. Entonces, mi año para estos 15 días con 100, 15 días al 50 y 30 días sin salario, comienzan a correr, en un ejemplo, del 16 de septiembre del 2024 al 15 de septiembre del 2025. Allí es a donde se van a aplicar estos periodos. Y lo mismo es hacia abajo. Si yo tengo de 1 a 5 años de servicio, tendré 30 días al 100, 30 días al 50 y 60 sin sueldo. De 5 a 10, 45, 45 y 90. Y si tengo más de 10 años, tendré derecho a 60 días al 100, 60 al 50 y hasta 180 días sin sueldo. Recuerden, mi antigüedad para el caso de estas licencias con goce de sueldo por enfermedades no profesionales, mi fecha de antigüedad se mide en función de mi fecha de ingreso al servicio. Muy bien, la fracción 2 nos habla de por enfermedades profesionales. Ustedes lo conocen comúnmente como acuerdos presidenciales. Estos son hasta por 6 meses. Aquí hay un proceso muy largo que abordaré en otra videocápsula para explicarlo, pero esta es la fracción 2. Y la fracción 3 es precisamente nuestro tema de estudio. Licencia con goce de sueldo, fracción tercera, por cualquier otro motivo, hasta por 3 días, en 3 ocasiones distintas, separadas cuando menos por un mes dentro de cada año. Este año, muchas de las escuelas, por usos y costumbres, lo miden por año escolar, otros lo hacen por año fiscal. La anterior se mide en función de nuestra fecha de ingreso al servicio, porque quien nos otorga esa licencia es nuestra dependencia de seguridad social, que en este caso es el ISSSTE. Pero esta licencia lo sigue otorgando el patrón, que en este caso para nosotros es la Secretaría de Educación de Veracruz.
Así que ha quedado muy discrecionalmente en función de los directivos cómo miden ese año. Unos lo hacen por ciclo escolar, otros por año fiscal. Lo que sí es una realidad es que son 3 días, hasta por 3 días, en 3 ocasiones distintas. Los usos y costumbres han pervertido esta licencia, la denominan permiso económico y lo convierten en 9 días, lo cual es incorrecto. Son 3 licencias. Tienes derecho a 3 licencias al año. Y cada una de esas licencias puede ser hasta de por 3 días. Es decir, si mañana presentas una licencia, pero nada más te tomas un día, esa es una licencia. Y ya perdiste los otros 2 días. ¿Qué es lo que sucedió? Los directores se venían un poco saturados cuando se iba más de un maestro, cuando hablamos sobre todo de secundarias, que vamos por horas. Y entonces la parte sindical medió con la autoridad oficial y le dijo, mira, el trabajador solamente necesita un día. ¿Por qué no, en lugar de que se le aplique una licencia en los 3 días, mediamos, me espero a que sume los 3 días de licencia y meto su licencia? Y entonces ahí empezamos a pervertir esto y lo convertimos en 9 permisos económicos. Pero legalmente se llaman licencias con goce de sueldo. Son 3 hasta por 3 días cada una, separadas por un mes. Es decir, tenemos derecho a 3 licencias, que pueden llegar a sumar 9 días, pero no tenemos derecho a 9 licencias o a 9 permisos económicos. Lo correcto es esto. En términos estrictamente legales, esta es la ley. Y mi sugerencia es que no se apeguen a los usos y costumbres, porque cuando la autoridad educativa aplica la ley, solamente aplica lo que está escrito. Y esto es lo que está escrito. Conclusiones. En estricto apego normativo, la denominación permiso económico no existe. La ley contempla licencias con goce de sueldo y licencias sin goce de sueldo. Cada entidad federativa puede establecer mecanismos adicionales para el control de las licencias de 3 días. De control, es decir, cómo las va a administrar. Pero dichos mecanismos no podrán ser más allá de control, porque no podrán ni disminuir, ni cambiar o limitar los días y número de licencias que están establecidos en la ley. Es decir, puedo establecer normativas que me digan, ¿sabes qué? En una escuela no se pueden ir más de 3 maestros en un día. Puedo establecer mecanismos de control que digan, no las voy a dar ni 15 días antes de vacaciones, ni 15 días después regresando de vacaciones. Lo que no puedo es limitarlos. Y lo que es cierto es que estas disposiciones tienen que ser emitidas cada inicio de ciclo escolar, firmadas por el secretario de Educación y el resto de las autoridades educativas. Como dato curioso, en secundarias a nivel estatal, la última vez que se emitieron estas disposiciones de control para restringir el número de maestros que se iban, las fechas en las que se daban y demás, se emitió en el 2012-2013. Como de ahí a la fecha no se ha emitido nuevamente este documento, la realidad es que no deberían de ser limitados estos permisos. Pero bueno, estamos en nuestro México de oro y todo es posible. Yo les sugiero que se apeguen siempre a la ley y traten siempre de ocupar la ley para mediar. Porque al final, cuando se debe de castigar, es lo único que observan, lo que está escrito en la ley. Como siempre, me despido con esta frase de Luis Pasteur que me encanta y que les sugiero apliquen. La suerte solo favorece a la mente preparada. Un saludo, soy Israel Murillo, hasta la próxima.